pasan de las 7 de la tarde. El tipo no quería saber de nada con lo que había pasado con Uruguay. Che, ¿cuántos partidos hace que Peñarol no gana, no? Como... Tirar al córner, profesor. Bueno, viste, sí. ¿Qué pasa ahora con Aguirre? Qué flojo, ¿no? El agarrón con Peñarol en intermedio. No se le da, no se le da. A Peñarol el intermedio no se le da, profesor. Pero, che, ¿y el pastel de carne? Bien, bueno, muy bien, señores. Estamos el día después de la... No es la eliminación, pero sí la desclasificación a la final, no sé cómo llamarlo, la pérdida de la posibilidad de ser finalistas en la Copa América, de ganar la Copa América. Porque además yo creo que Uruguay era un candidato y, bueno, de hecho, estuvo entre los 4 mejores, pierde por solo un gol frente a Colombia, un partido que pudo haber tenido otro destino, pero bueno, tuvo el destino que tuvo. Lo que no pasó, no pasó. Alguien decía. Hobsbawm creo que era el que decía, no se puede escribir la historia a partir del y sí. Y sí. Claro, la historia contrafáctica. Así que bueno, todo tuyo, Nico. No, para la de pecho, bueno, Colorado. Nico, habla del día. Bueno, dale. Bueno, a mí me quedaron muchas cosas, en realidad, muchas cosas. Muchas que tienen mucho que ver con el partido en sí, y algunas que tienen que ver... hoy quise hacerlo y no sé si lo pude transmitir, que es cuánto de lo que le pasó a Uruguay ayer es parte de lo que fue la participación de Uruguay en la Copa América. O sea, a ver, ¿cómo sería? Claro, en el sentido de que la forma que tiene Uruguay de jugar, que le ha inculcado Bielsa, es una forma de gran protagonismo y de gran exigencia física. Uh-huh. Y a mí me da la sensación que Uruguay llega a esta instancia de definición cansado, ¿no? Que la acumulación de minutos y de minutos, de alguna manera, generó que algunos jugadores muy importantes para el rendimiento del equipo tuviesen un gran agotamiento y que su rendimiento ayer fuera muy bajo. Hay virtudes del rival, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de los jugadores, como lo llaman ahora los extremos, los punteros, ¿no? De Pelistri y de Araujo, que en definitiva tienen la obligación de tener un recorrido enorme, ¿no? Lo dijo Bielsa en una conferencia de prensa, hablando de Araujo además, ¿no? A mí me gustan los extremos que juegan de vértice a vértice. Y estamos hablando de un recorrido de 80 metros todo el partido. Y además, 80 metros solo ida. Sí, y la vuelta, sí, cada una, ¿no? Y el esfuerzo y la concentración y la reiteración, y la necesidad de terminar con toma de decisiones. Y que a veces la toma de decisiones se ve nublada por el cansancio físico. Yo creo que en el caso del día de ayer, además, donde no había laterales, porque en definitiva, más allá de que en algún momento Olivera estuvo ahí por la izquierda, el equipo empezó sin laterales, no estaba en las subidas permanentes de Viña haciendo ese 1-2 con Araujo, o las de Nández, que se le extrañó muchísimo con Pelistri, fueron una dificultad. Entonces yo creo que en un sector muy importante del funcionamiento del equipo no funcionaron quienes lo hicieron. Tampoco funcionaron los cambios, y eso lo dice él en la propia conferencia de prensa, ¿no? No funcionó Olivera, que no logró nunca superar a su defensa. Tampoco lo cambió Canovio cuando entró. Y me parece que hay algunas circunstancias que son determinantes en el partido y otras que son arrastradas a lo largo de la Copa. Debió haber dado otro tipo de descanso, haber puesto otro equipo u otros, darle descanso a algunos jugadores, partidos que eran muy accesibles como era Bolivia o como era Estados Unidos cuando ya estábamos clasificados. Además, puede ser. Puede que sí, puede que no. Yo siempre digo, bueno, los técnicos conocen los jugadores, tienen un cuerpo técnico que es enorme, y que tienen que saber en qué condiciones están los jugadores, ¿no? Pero a veces la continuidad de partido, los viajes, el calor agota, y eso se paga de repente en un partido que es definitorio, que no tenés, bueno, otro partido después para resolver esta situación.
Después hay algunos elementos concretos en el partido que para mí son muy, muy importantes, que el más importante es la salida de Bentancur, que estaba jugando un muy buen partido, muy buen partido. Su salida yo creo que afectó, porque además ahí se da una situación y es... Tengo tantas cosas para decir que... Tranquilo, profesor. No. Hacé como que fuera tu programa. No, que... Fíjate que él arma el equipo para el partido, ¿no? No tiene a Nández y no tiene a... no tiene a Nández, no tiene a Araujo y no tiene a Viña. O sea, le faltan 3 titulares de la línea de 4. Entonces él incorpora a Josema, que era lógico, porque era el suplente anterior y se había entrado cuando se había lesionado, y además es un jugador de una larga trayectoria. Pone a Cáceres, que jugó muy bien, que ya había entrado muy bien y que jugó muy bien, y mantiene a Olivera. Y yo la sensación que tengo es que él hizo una media trampa, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Con la posición de Ugarte. Ugarte fue medio zaguero, medio volante. Y entonces, y yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué no puso a Varela y a Olaza para poner? Porque evidentemente él no tiene confianza, o la suficiente confianza como para que sean los jugadores que le resuelvan el jugar como él quiere. A tener 2 laterales que suban, que vayan con los extremos y que generen problemas llegando los 2 al ataque. Entonces cambia ahí el esquema. Y cuando se lesiona Bentancur, que además era el que le daba la salida futbolística, Uruguay ahí cae en un bajón, ¿no? Había logrado, después de pasar los primeros 10, 15 minutos de dominio colombiano, había logrado recuperarse. Pese a eso, igual había tenido varias situaciones de gol, pero ahí se le hace un cambio para hacer 4 cambios prácticamente, porque pone a Varela, corre a Cáceres más al medio, a Josema, y pasa a Olivera al lateral izquierdo, recompone la línea de 4, pero que es una línea de 4 que no quería poner. Uh-huh. Se va a Bentancur, pierde el pie de Bentancur, que estaba jugando muy bien, y le hacen un gol. Y a mí me parece que todo ese es un momento que lo desacomoda a Uruguay. Y después le faltó cabeza, fuerza, en el periodo de juego en el que tenía un hombre de más, o tenía Colombia un hombre de menos, eso lo hablamos ayer. Le faltó talento para poder tener capacidad por afuera, para tener también penetración profunda. Y ayer yo creo que quedó al descubierto un detalle que Uruguay no tenía antes, y que este equipo Uruguay no tiene fuerza en el juego aéreo, que era una gran... En el Uruguay yo sé que es de viejo, pero bueno, en el Uruguay de Godín, de Coates, de Lugano, yo qué sé, de otros, de Suárez, de Cavani, de Abreu, era un Uruguay que cuando venía el córner que decía... Es ahora. Es casi un penal. Ya está. No. Ayer yo no recuerdo que Uruguay haya ganado una pelota. Tampoco recuerdo que haya tirado un buen centro. Una de Josema solamente. Recuerdo que cabecea muy exigido. Es verdad. Sí, entrando por el palo izquierdo. Sí. Bueno, Josema era de los jugadores que tenía esa fortaleza en el juego. Y bueno, está. Y entonces, si vos tenés 5 situaciones de gol en un partido y no las convertís con lo difícil que es hacer un gol, ese es otro castigo. Ese es otro castigo que tenés, ¿no? Yo el otro día lo planteaba haciendo una comparación entre la Euro y la Copa Libertadores, ¿no? Nadie había ganado, salvo Colombia, que hizo 5 goles. La Copa América. Sí, por eso, la comparación entre la Euro y la Copa América, ¿no? Salvo Colombia, que hizo 5 goles, todos los demás partidos de octavos se definieron como mucho con un gol de diferencia, y la mayoría fueron empates. Alemania le ganó 2-1 a España, le ganó 2-1 a Alemania, ahora no tengo los resultados acá. Los otros fueron empates. Y todo sobre el final, todo sobre el final. Con finales cerrados, por lo menos. Sí, finales muy cerrados, ¿no? Pero que nadie hizo más de 2 goles. Y en la Copa América, en los octavos, Argentina ganó 2-0, Uruguay ganó 1-0, fue contra Brasil. Empató, definió por penales.
Canadá también definió por penales. No, Canadá perdió con Argentina. Canadá, bueno, me está faltando un partido. ¿En la semi decís vos o No, en octavos. Ah, en los cuartos de final Canadá ganó. En el cuarto no hubo octavos. Un cuarto. Claro. Y Canadá le ganó a Venezuela. A Venezuela. Por penales también. Por penales también. O sea, hay 8 partidos en instancias definitorias, en 2 copas de 2 continentes, y nadie hizo más de 2 goles. La mayoría hizo 1 o ninguno, y el único que hizo 5 fue Colombia, que jugó contra un rival muy cómodo como era Panamá, ¿no? Uh-huh. Entonces, que vos tenés 5 situaciones para hacer gol, no haces ninguno, es muy difícil que vos puedas ganar un partido. Colombia tampoco tuvo tantas situaciones de gol, porque yo excluyo las 2 finales desastrosamente resueltas, que si eran uruguayos los matábamos, o nos estábamos matando, que tienen 2 remates al arco, con el arco vacío y le erran. Pero después, creo que en el primer tiempo tiene un cabezazo, el gol y un remate de afuera del área que lo controla. Está eso. Entonces, me parece que capaz que la idea futbolística es buena, pero la estrategia no fue buena. Me refiero a estrategia... De toda la Copa. De toda la Copa. Cómo vos planificás toda la Copa, teniendo en cuenta... Yo en algún momento pensé que él lo hacía, y creo que lo hacía por eso, porque él ahí es un tipo que le gusta la repetición, ¿no? La repetición como método de enseñanza. Repetir para aprender, ¿no? Que bueno, digo que es un método que se hace en todos los sistemas educativos. Pero quizás ahí le faltó... Yo todo esto uno lo mira con el día del lunes, ¿no? Porque si Suárez en vez de pegar en el palo hacía el gol y íbamos a penal y ganábamos, estábamos locos de la vida y Uruguay era una maravilla. Pero bueno, no pasó. Y hasta acá llegué. Me voy. Bueno, profesor, nos vamos todos, si te parece. No, ¿cómo no vamos a ir todos? Sí, yo obviamente estoy totalmente de acuerdo con esto que analizás vos. De hecho, ¿te acordás que cuando arrancó la Copa, antes de que arrancara la Copa, hablábamos de las posibilidades que tenía Uruguay de ser campeón y como su talón de Aquiles era cómo iba a rendir físicamente durante todo el torneo, porque evidentemente la fortaleza de Uruguay es producto de la exigencia y el desgaste físico. Entonces, recuerdo que decíamos eso, lo único que le puede fallar a Uruguay es que los jugadores no sostengan el ritmo durante todo el torneo. Claro. Porque son partidos de mucha exigencia, muy rápido, se juega uno tras del otro, los viajes son largos porque tenés que ir a Nevada, porque tenés el calor de Las Vegas, eran un montón de circunstancias que iban a afectar el rendimiento de los jugadores. Entonces, por ahí me parece que nosotros veíamos antes algo que yo creo que Bielsa también vio. O sea, no creo que se le haya pasado esto a Bielsa. Y aún así llega al partido con todas estas bajas que decís, con la salida de Olivera también por un problema físico en el entretiempo, sumado a que tenía 3 jugadores de la defensa que no estaban, el cuarto que sí estaba también se le lesionan durante el partido, con la lesión de Bentancur, que es un golpe, eso creo que no tiene nada que ver con lo muscular, pero... Eso es un golpe. Es un golpe, mala suerte, con el cansancio de Araujo, la fatiga de Pelistri, es decir, evidentemente hizo mella el cansancio. Aún así, con todo eso, si vos mirás el partido de ayer, hay que decir 2 cosas. La primera es que fue un partido para un empate. Totalmente. No pasaban, si Uruguay empataba, nadie iba a decir, che, qué suerte que tuvo Uruguay. Totalmente. Y la segunda es que fue un partido muy hijo de sus circunstancias también. Que si no sale Bentancur es otra cosa, que si no amonestan a De la Cruz en ese minuto que me parece a mí que ahí Uruguay pierde el dominio que venía construyendo en el minuto 26, es clave, porque Uruguay en ese momento se estaba sacando de arriba a Colombia, lo estaba dominando, había empezado a generar situaciones y se da un entrevero de De la Cruz, que era la mejor figura del partido, queda ya como malhumorado, pega un par de patadas más después de eso, se da el choque entre Bentancur y Olivera que termina... Perdón, te quiero agregar una cosa, porque en ese momento él, cuando hace esa falta de sacar de amarilla, sabe que no va a estar en la final. Exactamente. Y exactamente. Eso es una cosa que... Lo sacó. Que no me jodan en la cabeza de que yo... La pucha madre. Y la injusticia de que a él le habían pegado 2 antes, claro, que eran más fuertes que la que él pegó, y una después y no le habían sacado amarilla a los rivales. Entonces todo eso yo creo que sí, afectó evidentemente para que Uruguay se descontrolara un poco y con la mala suerte de que 10 minutos después sale Bentancur y que viene el gol de Colombia. O sea, se da como una cantidad de circunstancias que me parece que afectaron, no digo que favorecieron o afectaron necesariamente el partido. Sí. Entonces todo lo que vos piensas en la previa, se da eso y decís, tengo que improvisar. Se lesiona a Olivera, entonces tenés que improvisar también ahí. Por eso entra Varela y sale Varela, algo que nunca había hecho Bielsa. Creo que una vez lo hizo Tavares solo
todos los años que estuvo lo hizo solo una vez, de poner un jugador y tener que sacarlo. Si mal no recuerdo, puedo estar confundido, creo que con el Tata González, estoy casi seguro, pero me puedo estar equivocando. Es decir, una situación muy rara. Aún con todo eso, yo creo que hay que tener esta lectura de cómo el desgaste físico influyó para esto que vos decís, tomar mejores decisiones de 3/4 de cancha en adelante, ¿no? A mí me parece que ahí sí es algo notorio que Bentancur, que Valverde le pegue más de afuera, que en el tiro que tiene como que duda y no termina de pegarle, que los extremos tengan más potencia para desbordar y no haya que sacar a los dos extremos que tenemos, que son Pelistri y Araujo, que termina fundido de la Cruz, que era el mejor y lo tiene que sacar. Es decir, hay una cantidad también de elementos que tienen que ver con el cansancio físico. Pero a mí me parece que también está bueno el ver cómo una cantidad de circunstancias fueron inusuales, un partido totalmente inusual. Y para finalizar, sí, algo que no tiene que ver con el partido, ni tiene que ver con el modo de entrenamiento de Bielsa, y es la carencia que tiene Uruguay de hace capaz que 30 años de los jugadores por fuera. Es el gran debe que tiene Uruguay, laterales y punteros, o carrileros, como quieran llamarle, los que quieran jugar por ahí. Vos fíjate lo que es la calidad de Uruguay por el sector, por el callejón central, que tenés jugador del Barcelona, del Napoli, del Paris Saint-Germain, del Real Madrid, del Tottenham, del Liverpool, y lo que es por afuera. Es distinto el nivel, Uruguay ha intentado con Pelistri, que lo ha hecho bien en algunas ocasiones, pero evidentemente en el 1 contra 1 contra jugadores de la elite pierde. Araujo lo mismo, lo ha hecho muy bien en muchas ocasiones, pero contra jugadores de la elite no es lo mismo. Cuando apela a cambios tiene que jugar alguien como Olivera, y si no es Olivera es Ocampo, y si no es Ocampo es Brian, que tampoco son jugadores de elite. Yo creo que ahí y los laterales, ¿no? Los laterales, vos fíjate que nos falta Nández, que no es un jugador de elite tampoco, pero es un jugador que además no es lateral. de altinivel, y no es lateral, Claro. y sufrimos, porque no hay otro. Entonces, yo creo que eso ya es una carencia más estructural, ¿no? Que sea el técnico que sea. Me acuerdo una vez Tavares hablando de esto mismo, decía, en Uruguay no tenemos un jugador, cuando nos íbamos a enfrentar a Ecuador, no tenemos un jugador como Valencia, el del Manchester en ese momento. Tenemos que improvisar o jugar de otra manera. Y jugaba de otra manera. Ponía 2 volantes centrales con mucha marca y le daba intensidad por el medio. Entonces, bueno, son una cantidad de cosas que me parece que está bueno de la derrota el sacar alguna enseñanza también, ¿no? Yo me quedé pensando con algo que decías, que esto también es algo que yo por lo menos lo aprendí de Tavares, el concepto de las circunstancias que tiene un partido de fútbol. Él decía, es muy difícil imaginarse un partido de fútbol porque uno no sabe las circunstancias que van a tener. Por ejemplo, que empiece el partido, te cobren un penal y te hagan un gol. Claro. Y eso es algo que vos no prevés que vaya a pasar. O que se lastime un jugador como Bentancur y tengas que perderlo y que tenga... vos no pensás que en el partido se te va a faltar un jugador X. Y eso me parece que es muy importante. Eso fue determinante ayer. Y lo otro que también creo que quedó, me da la sensación, es que Uruguay, yo lo planteaba ahora ahí en el canal de esta manera, como que Uruguay es un equipo que tiene jugadores en 3 escalones. A ver. ¿No? Tiene un escalón que son Araujo, el zaguero, Valverde, Bentancur, Ugarte, De la Cruz y Darwin. Y después tiene un segundo escalón que son los otros que se mueven. Y después hay un tercer escalón que no juega. Son 7 los jugadores, creo que no jugaron. 6 o 7 jugadores que no jugaron. Sí, la mayoría de los suplentes no jugó. No jugó. ¿Tá? Y muchos, yo ayer hacía un poco la cuenta, muchos, por ejemplo, el caso de Arrascaeta jugó un tiempo y después entró un par de veces. Y no sé si entró un par de veces o solamente entró ayer. El día del juego de titular jugó un solo tiempo. Entra el partido contra el que hace el centro, el contra Bolivia, que hace el centro que hace el gol Bentancur. Sí. Ese también entró. Bueno, ahí está. De Arrascaeta y Bentancur, junto con Olivera, son los 3 jugadores que, no siendo titulares en el esquema original, jugaron más minutos. Después los otros jugaron muy poco, pero muy poco. Entonces, también te da la sensación, hoy hablábamos ahí con el señor, ¿quién es el suplente de Darwin Núñez? Suárez. No, pero eso. Sacando a Suárez. Olvídate de Suárez. No te olvides, porque para mí puede seguir jugando, pero si no está Suárez, ¿quién es? Suárez, ¿quién es? Y bueno, hoy no hay alguien claro, ¿no? No hay. O sea, no tenés un delantero. Por lo menos en la elite seguro no hay nadie. No. Y en el fútbol europeo,
que uno puede decir es... Él había apostado un poco por ¿cómo se llama? El que estaba en México, Por Viña. por Viña. Que bueno, que andaba bien. Pero no es un delantero como... No está en el fútbol europeo, ¿no? Es muy bueno, es joven, puede dar el salto, pero se lesionó, tuvo la mala suerte, Sí, pero sí. no, el salto de calidad entre un jugador que vale 100 millones de euros como Darwin a un jugador que puede llegar a ser muy bueno, pero todavía no lo es un salto Claro. grande. Bueno, en fin, hay muchos mensajes. Llevó a Brian y a Ocampo de paseo. Dejó a Piquerez en Brasil y a Luciano, dicen. Bueno, ahora van a pasar todas las críticas. Recién agarré el programa ¿Cómo andan? Buenas noches. Yo quiero dejar un detalle que no es menor. Espero no equivocarme. Pero el que hace el gol tenía que haber sido expulsado anteriormente por un golpe de puño de Josema. Es el que le pega la piña a Josema tenía que haberlo echado. No sé si... Davison Sánchez es el que le pega la piña. Y hace el gol Lerma, el volante central. Igual lo tendrían que haber echado, ¿no? A Davison Sánchez sí. Y el VAR tendría que haber fue intervenido. Muy malo el árbitro, ¿eh? Muy malo el Bueno, árbitro. Hoy estaba leyendo en algún lado, no me acuerdo de dónde, creo que fue en Ovación del País, un informe que decía que se jugaron 47 minutos. Todo el partido. De todo el partido. Es un disparate. 47 minutos. Es un disparate. Que la FIFA dice que el mínimo que debería jugarse un partido son 60. Y que se juegan 47. En el segundo desastre. tiempo... El segundo tiempo que a veces jugaron no 20 se minutos jugó, como mucho. Claro. Entonces, eso, que nosotros lo hicimos muchas veces, y no voy a criticar a Colombia porque hizo tiempo, se tiraron al suelo, demoraron, creo que 14 minutos se perdieron en saques de meta y pelotas quietas. Hay que aplaudirlo. Totalmente. Pero el árbitro no puede permitir eso. Néstor Lorenzo fue dirigido por Bilardo en Boca, ¿puede ser? No sé, Yo creo que sí. Debe haber aprendido. Creo que sí. Esa escuela. Dice Roger, Valvé, Jiménez, Cáceres, Herrera, Betancur, Ugarte, De la Cruz, Pelisti, Núñez, Araujo. Ya está haciendo, no sé, ¿qué está? Está poniendo un equipo. Dice, alguien no sabía que se podía poner un jugador y sacarlo. Nunca lo había visto. Bueno, sí se puede, y acá tenemos a Carrasco que lo hizo muchas veces, ¿no? Muchas veces lo que no se puede es sacar un jugador y ponerlo. No, después que sale no puede volver a entrar. Que eso es una cosa que está mal. ¿Te parece? Sí, porque a mí me parece que estaría bueno que si saco a Araujo 15 minutos, 20 minutos, lo dejo en el banco, que se recupere, pues lo vuelvo a poner. Es interesante. Como en el básquetbol. Cambias una variable del fútbol importantísima que es el de especular con el desgaste del rival y especular con el desgaste propio. Bueno, bueno, muchos mensajes que han llegado. Al principio del partido, el planteo me resultó confuso. Cáceres de lateral derecho, pero siguiendo por toda la cancha Díaz. Ugarte de zaguero izquierdo. ¿No hubiera sido mejor mantener la forma de jugar, haciendo jugar a Valverde de lateral? Yo qué sé, no sé. Sí, puede ser. Yo creo, digo, lo que yo digo, después del partido uno ve una pila de cosas que antes del partido no las puede prever, porque en realidad es lo que decíamos recién, hay circunstancias que cambian todo, ¿no? Sí, yo creo que lo único de eso que yo creo que sí se puede llegar a ver es que es algo que muchos preferimos que ocurra y ni Alonso lo hizo, ni Bielsa lo está haciendo, es colocar a Valverde por fuera. Que a mí me parece que Valverde solucionaría esa carencia que nosotros tenemos de jugadores por fuera. Sí. ¿Aceptará él? Yo creo que no. Creo que por ahora, si no lo hubiera hecho, profe. El otro día, ¿te acordás que lo hizo cuando Uruguay quedó con uno menos? Sí. Lo soltó un poquito a Valverde, pero tampoco lo puso de extremo, ¿no? Pero para mí sería muy bueno que Valverde pudiese... No sé si en el partido de ayer, pero qué sé yo, parece solucionaría ahí. Dice, lo único positivo de la eliminación es que se dio cuenta que Bentancur no puede no jugar. Yo creo que Bentancur no puede no jugar. Pero ahí entramos en un debate, ¿tá? Y bueno, ¿qué es lo que decía? Que eso que me dijiste vos que te decía Tavares. Yo no tengo Valencia, tengo que inventar cómo juego. Claro. ¿Tá? Entonces, la estructura de fútbol de Bielsa no permite que vos utilices de la mejor manera todos los mejores jugadores que tenés. Claro. ¿Entendés? Entonces, salvo que vos experimentaras con Valverde jugando por la derecha, por ejemplo, en lugar de Pelistri, ¿no? Que podría ser una solución, él va a jugar con 3 delanteros y con 3 volantes. Entonces no pueden jugar los 4. Y luego vos ahí renunciás a jugar con Bentancur, Valverde,
De la Cruz. De la Cruz y el de Fénix. Y Ugarte. Y Ugarte. Y bueno, de hecho, en el partido este renuncia a eso poniendo a Ugarte de zaguero. Claro. Pero no armando una mitad de cancha con todos ellos. Sí. Está bien. Obviamente que esto lo estamos diciendo en función de cómo nosotros vimos el torneo en particular. Después en la eliminatoria, cuando es un partido cada tanto, parece que ahí la variable de desgaste no entra y entran otras cosas. Y también pensando en el Mundial, que el formato del Mundial es muy parecido. Es muy parecido a este. Y va a ser en Estados Unidos también. Entonces, creo que ahí es donde hay que apuntar, ¿no? Porque yo creo que nadie duda que Uruguay va a estar en el Mundial. No, yo creo que Uruguay ya está en el Mundial. Con el arranque que tuvo, clasifican 6. Tiene que ser catastrófico para que no esté. 6 y 1 por repechaje, si no me equivoco, ¿no? Bueno, muy bien. Dice, otro delantero en Europa que juega casi siempre es Martín Satriano, que juega en el Brest de la Liga 1 de Francia. Sí, es verdad. Creo que lo llevó a reservar a Satriano, pero no lo convocó. No recuerdo si lo llevó a convocar en alguna, creo que todavía no. Pero lo tiene en vista, lo tiene en mente por lo menos. A ver, si hay algo que tengo claro es que él tiene en vista todos los jugadores uruguayos por todo lado del mundo, ¿no? Sin duda, pero quiero decir, no solamente es que lo conoce, sino que además lo tiene en cuenta porque por algo lo ha reservado. Bueno, muy bien. Hacemos una pausa porque vamos a entrar en contacto con Estados Unidos, con Gonzalo Delgado, y después vamos a analizar la conferencia de prensa de Bielsa. Y bueno, y también vamos a seguir con algunos de sus mensajes. Bueno, también hay críticas a Roget, que en el gol que da la sensación que se va a animar a salir, pero no sale, y entonces queda a mitad de camino. Pero bueno. Yo igual creo que en el gol sí, para mí es una zona donde el arquero debería tener otro protagonismo y encima va el primer palo, pero también es cierto que le ganan a Josema, ¿viste? Que es algo que vos no sí, es difícil esperar pero que Josema viene de espaldas, sí, y el otro viene de frente. Claro, pero el arquero creo que también especula en esto de yo confío en mi zaguero. Ah, sí. De decir, Roget es un atajador, más que salidor. Es un gran atajador. Sí. Y en esa circunstancia yo creo que tomó la decisión correcta de no salir. Porque el que tenía que marcar ahí y pero que podía ganar era pero Josema. lo que pasa es que a mí lo que me parece es que él amaga salir. Por eso, yo creo que él ahí decide. Él dice, la gana Josema. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la pausa. Dice, ando con un temor. Si a Cantona le suspendieron en los 90 durante 9 meses por agredir a un hincha que le insultaba, ¿qué van a hacer con nuestros muchachos? Es un gran temor. ¿Qué van a hacer con Uruguay? Si no van a tomar una sanción contra Uruguay. Hay que ver lo que va a pasar. Sí, o sea, habría que ver, en realidad lo que habría que ver es el reglamento ahí, ¿no? Porque yo lo que he visto es que mucha gente ha hablado y ha especulado más desde lo moral que desde lo reglamentario, y esto debería ser una cuestión bien reglamentaria, más allá del juicio moral que cada uno tenga, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé si no va a haber decisiones antes del partido contra Canadá. Habrá que ver en estas horas. 10 minutos faltan para las 8 de la noche. Ya seguimos. Si no lo sentís, no lo entendés.